Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y voy a leer los versos 17 al 21. Y Jesús es el que dice estas palabras: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, Señor, muchas gracias por tu santa palabra y te rogamos que la bendigas a nuestro bien. Y aquello, Señor, que tal vez sea obstáculo para que la comprendamos, pecados y cosas por el estilo, que por favor la apartes perdonándonos y podamos entonces tener un corazón en sintonía con la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, miren, voy a empezar hoy una nueva serie. Seguimos teniendo en cuenta el tema de la excelencia. Y hoy lo que quiero es comenzar a hablar de la excelencia de la palabra de Dios. Porque la verdad es que poco a poco veo que se está perdiendo la pasión por la palabra de Dios. Y lo vemos en las interpretaciones, yo pienso hasta temerarias, ¿no?, que se hace de la Biblia en la actualidad. El manoseo de las Escrituras, el acomodarlas para que la Biblia nos certifique algunas posturas equivocadas que inclusive la misma Biblia reprime, y inclusive está expuesta la palabra de Dios a ataques tremendos en el campo ateo. Eso es una palabra que la verdad es que necesita mucha explicación, la palabra ateo, porque hoy tenemos un concepto del ateísmo bastante raro. Pero bueno, vamos a tratar de ver si trabajamos en estas semanas acerca de este tema tan importante. Dijo el filósofo y estadista italiano del siglo XIX, Vincenzo Gioberti. Escuchen esto: la opinión es la enemiga directa de la verdad. Tomen nota, ¿eh? Ahora, ¿qué es una opinión? Bueno, a ver, se trata de una idea o de un concepto que nosotros tenemos acerca de alguien o de algo. En fin, puede ser una cosa o puede ser personas, eventos o cosas por el estilo. Y saben una cosa, cuando se trata de la palabra de Dios hay muchas opiniones y hay muchas ideas que están dando vuelta por ahí, pero que desafortunadamente muchas están basadas en desinformación, están basadas en especulaciones interminables y sin sentido muchas, haciendo incluso interpretaciones forzadas de la Biblia, porque vayamos a un punto muy importante acá. Muchos hoy día piensan que la interpretación de la Biblia está abierta para un todo, que el tema de interpretación es el vale todo, que cada uno la puede interpretar como le parece. Y saben una cosa, yo esto realmente no sé cómo ejemplificarlo, pero es un disparate, es una barbaridad. Porque si usted escribe una carta, ¿no es cierto?, y se la manda a alguien, la carta no está abierta a que cada uno la interprete como se le da la gana.
Si yo escribo una carta y se la mando a usted, estoy tratando de compartir con usted ideas mías. Y aunque voy a hacer el esfuerzo por tratar de aclararme, o sea, de hacer mis ideas lo más comprensible posible, usted tiene que asegurarse, si no me entendió, es de, quizás por una pregunta, decir, ¿es esto lo que usted quiso decir? No se trata de que, bueno, yo la voy a interpretar la carta suya como a mí me parece. Y entonces viene otra persona que lee la carta y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Tú la interpretas así, pero yo la interpretación de este hombre la tengo de otra forma. Y entonces tenemos dos interpretaciones. Viene un tercero y agárrele la misma carta, pero dice, no, bueno, pero ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con ustedes, la voy a interpretar a mi manera. Y tenemos tres. Y podemos sumar 1000 personas y más a la ecuación. Pero escúchame una cosa, ¿no les parece absurdo eso? Si yo mando un correo electrónico, no es para que cada uno haga de ese correo electrónico lo que le parece. Y la verdad de las cosas es que nadie en la práctica se cree ese asunto. En nuestra sociedad hoy se nos trata de meter la idea de que podemos hacer interpretaciones a gusto de cada uno, pero no es así. En la nueva retórica, muchos de los expertos, se llaman expertos, yo no sé, eruditos en la materia de la escritura, de la interpretación de cualquier libro, no solamente la Biblia, atención, que lo importante es el receptor y no el transmisor. No, discúlpeme, pero la verdad de las cosas es que cuando yo me compro un libro, mi interés es meterme en la cabeza o en la tesis del autor, no de lo que yo quiero interpretar de ese autor. Nadie lee un libro así. Y si usted lee libros así, usted está equivocado, porque nunca va a entender absolutamente nada de lo que un autor quiere decir. Y la verdad de las cosas que esto se puede llevar al campo de la ciencia. Si en definitiva nosotros lo importante no es el autor que transmite una idea, sino el que la recepta, entonces podemos hacer de los libros de escuela, de ciencias, de medicina, hacer lo que a nosotros se nos da la gana. Pero sin embargo, en el campo de la práctica nadie hace eso. Pero cuando se trata de la Biblia, bueno, la Biblia sí, la Biblia está abierta a la interpretación de cualquier persona. No, discúlpeme, pero no es así. Nosotros tenemos que asegurarnos que entendemos qué es lo que Dios quiere comunicarme, no lo que yo creo que Dios me está comunicando. Sin embargo, la Biblia, otra vez, está siendo interpretada en forma privada. Cada uno hace de los textos lo que mejor le parece. Y por supuesto caemos en engaños y tergiversaciones y cosas por el estilo. Hay quienes en la actualidad argumentan, por ejemplo, que la Biblia no es la palabra de Dios. Y bueno, hay una cantidad de argumentos, algunos los voy a tocar así someramente y otros los voy a visitar la semana que viene. Pero, por ejemplo, algunos dicen que la Biblia está llena de errores. Errores de tipo histórico, geográfico, científico, qué sé yo. Pero está llena de errores. Y muchas veces, inclusive, les digo más, hay personas que escriben libros diciendo que la Biblia está llena de errores. Yo tengo algunos o varios de esos libros y la tesis que presentan es: la Biblia tiene errores, pero no me dicen cuáles son los errores graves que tiene la Biblia. Otros dicen que hay muchas copias y traducciones de la palabra de Dios. Bueno, discúlpeme, pero entonces si vamos al caso, tenemos también copias y traducciones de los libros o los escritos de Aristóteles, o de Platón primero y después Aristóteles, que es un estudiante de él, o fue. Y si ese es el criterio y somos consecuentes con la idea, tenemos que tirar esos libros por la ventana también. La Biblia fue un libro escrito, o libros escritos por hombres. Por lo tanto, como son escritos por hombres, no tienen ningún valor, ninguna relevancia. Todos los libros fueron escritos por hombres. Nosotros sostenemos en el campo evangélico que son inspirados esos hombres por Dios. Eso es un tema aparte. Pero si vamos a usar esa política, hay que tirar todos los libros también por la ventana, porque todos los libros son inspirados o escritos por hombres. La Biblia es absolutista en temas de conducta moral y en especial en lo tocante a la salvación. Estoy totalmente de acuerdo. La Biblia ofende. La Biblia lo que dice tiene la exclusividad en cuanto a temas de moralidad. Puede ser que otros libros digan que robar es malo y cosas por el estilo, que puede ser que estén en lo cierto, pero la Biblia en cuanto a enseñanzas moral es absolutista.
Y sí, en eso le doy la razón. La Biblia es exclusivista en ese punto, pero eso no quiere decir de que no sirve o que es mentira. Simplemente que cuando dice que es malo, y lo que dice que es bueno, y se terminó el asunto ahí, con la Biblia. En cuanto a la salvación, bueno, sí, la Biblia dice que no hay camino de salvación sino en Cristo Jesús. Hay un pasaje que siempre utilizo cuando comparto el Evangelio con alguien. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para mí eso es un asunto cerrado. No quiere decir, y esto claro, es tema de polémica, que otras religiones ofrecen otras alternativas. Pero en cuanto a la Biblia se refiere, dice que no hay ningún otro camino. Y claro, muchos van a saltar de la silla, van a decir: pero qué escándalo terrible, ¿cómo puede ser tan arrogante y tan soberbio este hombre? O los cristianos que dicen que, bueno, discúlpeme, pero la Biblia dice eso. Si usted la quiere aceptar o no, eso es tema aparte, pero la Biblia dice eso. Promulga una ética de agresión, de asesinato o guerra santa, esclavitud, explotación y degradación de la dignidad natural humana, cosa que realmente no es cierto tampoco, es un asunto de desinformación. Ninguno de estos argumentos y muchos otros, hasta el día de hoy he encontrado que son presentados con evidencias contundentes. Se han escrito una cantidad de cosas, pero ninguna de las excusas, los pretextos, los ataques, realmente cuando uno se siente y los analiza, cuando con una mente abierta estudia la tesis de los que atacan deliberadamente la palabra de Dios, de decir, bueno, la verdad es que estos argumentos la verdad que tienen peso. No los hay. Y cuidado, hoy día el Google es la fuente de información que tenemos muchas veces para llegar a estos puntos. Pero, mi querido, Google no sirve para hacer investigaciones. Porque Google es una red donde se tiran todo el mundo. Gente que sí ha estudiado y sabe de lo que habla, y hay mucha gente que no tiene ni la menor idea, ni siquiera por dónde les pega el aire. Entonces, cuando leemos y buscamos respuestas en Google, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que tenemos que hacer es ir y comprar libros y leer información de primera mano, no alguien que simplemente vierte sus opiniones en la red universal, y entonces nosotros agarramos a un hombre que a lo mejor da una opinión acerca de la palabra de Dios, que dice una cantidad de cosas, pero que no se tomó el tiempo en investigar a fondo ese tema, y que no le da autorización, o tal vez puede, porque hay libertad de expresión, que puede dar sus ideas, pero eso no lo hace un erudito sobre el tema. Tenemos que ir a leer libros, a estudiar este asunto para hacernos una información clara. Por eso, en la mayoría de los casos, pienso que es uno de los peores males que se ve en la actualidad, la mayoría de la gente que esgrime estos argumentos jamás se ha tomado el tiempo de estudiar si realmente la palabra de Dios promueve las ideas que algunos dicen. Y tienen entonces las fallas que muchos le adjudican a la palabra de Dios. No se toman el tiempo de investigar. No conocen la Biblia, recitan versículos sueltos, sí, pero que la hayan estudiado, que se hayan metido adentro y decir, bueno, a ver, ¿es cierto esto que se anda corriendo por ahí, que se ha convertido en una costumbre entre la gente, una opinión generalizada? Los argumentos más tradicionales en detrimento de las Escrituras se han ido poco a poco abandonando, porque ya la nueva erudición, los nuevos estudios han mostrado que no se sostienen, así que están todos en retirada. El más popular, que se ha puesto en boga en la actualidad y llama poderosamente la atención, es que la Biblia, este libro que tenemos nosotros, está llena de actos de violencia, de guerra, de agresión contra la mujer, contra el sector social de homosexuales. De por sí es manifiesta actos sangrientos o sanguinarios contra animales, un ataque al ecosistema, o por ejemplo pueblos que han sido despojados de sus propiedades por el pueblo de Israel, y cuidado, detrás de esto hay un espíritu antisemita pero que es alarmante.
un odio hacia el pueblo de Israel que a mí me deja perplejo. Muchos, claro, agarran y dicen, no, yo un antisemita de ninguna manera. Lo mismo que sucede con el tema del racismo en Estados Unidos y Canadá. Existe el racismo. Que no lo queremos reconocer y queremos ser ciegos ante las evidencias es otra cosa. Y que existe el antisemitismo y está muy vivo y coleando también es una gran verdad. Que la gente no quiera prestar atención a eso es otro tema. Pero en cuanto al tema de la Biblia, cuando se dice de que Israel le despojó las tierras a aquellos pueblos, ya vamos a mirar esto un poco más la semana que viene para ser más específicos. Ante todo, ¿sabe una cosa? No se puede hablar de nada, francamente. No se puede hablar si nosotros no sabemos de qué hablamos, si queremos hablar con criterio. Yo no puedo ponerme a hablar con ustedes de astrofísica, porque la verdad es que no entiendo ni medio sobre el tema. No he leído nada acerca de astrofísica. A lo mejor he leído una nota en el diario de algo interesante, una curiosidad, alguna revista, un journal, o algunos libros que tengo acerca de qué sé yo, del espacio y cosas por el estilo, astronomía, cosmología, y bueno, sí, un poco para mantenerme al día de qué es lo que está sucediendo, lo que está saliendo allí en el campo de la ciencia, pero eso no me hace un experto en el tema para hablar con autoridad e imponer mis propias ideas. Así que a eso me refiero con criterio. Todo el mundo tiene la libertad de expresión y decir lo que le parece, pero si queremos hablar con propiedad tenemos que conocer de qué estamos hablando. Mucha gente habla de la palabra de Dios y no saben francamente qué es lo que están diciendo. Y muchas de las acusaciones que hacen en contra de este tremendo libro que han movido gente por 21 siglos. Mucha gente habla y no saben, francamente, no han leído ni siquiera una página de la Biblia. Y entonces lo que hacen es simplemente repetir los eslogans que están dando vuelta por ahí. Es decir, la gente lo dice en la sociedad y entonces todo el mundo lo repetimos. Uno de ellos es, la Biblia está llena de errores. Pero usted le pregunta a la persona de calle, bueno, pero si usted dice que está llena de errores, mencióneme 1, 2, 3. A ver cuáles son los errores. Bueno, dicen que está llena de errores, los expertos. ¿Pero qué expertos? ¿Leyó algo de eso? No, pero por ahí dicen. Bueno, pero si vamos a tejer nuestras opiniones en leyendas urbanas, entonces, mi querido, estamos sonados nosotros, no vamos a ningún lado. Vamos a investigar un poco juntos este asunto. Ahora, yo no sé, a ver, yo creo que acá tengo que comenzar con una premisa clara. Y es que usted, francamente, no se va a convencer por lo que yo voy a decir en estos días. No voy a poder persuadirlo de que la Biblia es la palabra de Dios. Si usted se convence, no es por lo que yo le digo, sino porque Dios le está abriendo a usted la mente y el corazón a la verdad y transformación que produce su santa palabra en la vida de las personas, como han reclamado muchos cristianos a través de los siglos y todavía lo siguen haciendo en la actualidad. De lo contrario, continuará incólume en su postura rígida sin considerar las evidencias. Y allí termina el debate. Estaba escuchando esta mañana a un famoso escritor cristiano, que en una época no fue cristiano, Josh McDowell. Y yo los invito a que lean algo de este hombre. Hay un libro que se llama, ahora salió, dice, Nuevas evidencias que exigen un veredicto. Este fue un abogado en su época, bueno, es un abogado, que escribió el libro. Esa fue su tesis para probar que la Biblia es falsa. No era creyente. Y este señor, desafiado por profesores, salió por todas partes y viajó por todos los lugares y empezó a estudiar todo este asunto de la autenticidad literaria, manuscritos y todo lo demás, para escribir una tesis y terminar de una vez por todas con este debate acerca de la autoridad y autenticidad de las Escrituras. Y a medida que este abogado fue estudiando, se convenció por las evidencias que enlista en ese hermoso libro. Eso lo llevó a la convicción de que la Biblia es lo que dice ser. Y presenta toda la lista.
Si usted está interesado, cómprese el libro y léalo de punta a punta. No busque Google. Lea hombres que estudiaron, no creyentes. No es decir, personas que no tenían algo que ganar con este tema, sino que la idea era tirar abajo la Biblia. Y en las evidencias encontraron que la Biblia es fiable, el 100%. Bueno, voy a traer a Jesús a este debate, si me lo permiten. Y fíjense ustedes que en este texto Jesús está orando al Padre y dice lo siguiente en el verso 17 de este capítulo. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ojo, Ahora, claro, para ubicarnos un poquito, yo creo que vale la pena que nos ubiquemos en el contexto, ¿no? Esto es lo que siempre me gusta hacer, para que tengamos una mayor comprensión de todo lo que está pasando acá. Y bueno, Jesús había sido ya rechazado por sus contemporáneos judíos, que lo habían acusado de farsante o de impostor, un hombre que estaba tratando de enloquecer a la gente con ideas falsas de mesianismo que no existe, probablemente iniciando un movimiento político peligroso que amenazaba con la tranquilidad que gozaba el pueblo de Israel, aparente, ¿no? Porque había problemas subterráneos en aquel entonces, pero esa tranquilidad aparente que tenían con los romanos, que era el imperio que tenía el control del mundo conocido en ese entonces. Así que Jesús fue rechazado por este gremio y entonces dirige toda su atención a la comunidad de creyentes que está empezando a tomar forma. Y en el verso 20, fíjense en que, tomen nota de esto, ¿no? Ruega a Jesús en esta oración no solamente por los discípulos, sino por toda aquella generación de personas que van a llegar a creer por la predicación o testimonio de estas personas. Y esto es muy lindo porque, en definitiva, en esa larga línea histórica llegamos nosotros, que hemos escuchado también este hermoso mensaje que se ha compartido con los hombres por 21 siglos ya. Se trata del último discurso de Jesús antes de ir a la cruz. En este punto, después de haberle dado una serie de indicaciones y de palabras de ánimo, el Señor va a terminar con una tremenda oración que está ubicada en todo el capítulo 17. Verso 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo les dijo. Y comienza entonces esta tremenda oración pastoral a favor de toda esta gente. Y entonces, en un sentido, podemos agarrar el capítulo 17 o la oración y la podemos dividir en 3 partes. Otros pueden seguir otra división del capítulo, pero en fin, yo lo planteo de esta forma. Desde el verso 1 al verso 5 tenemos la oración de Jesús por sí mismo. Dice, por ejemplo, a modo de resumen, verso 1, Padre, glorifica a tu Hijo. Y luego en el verso 5 vuelve a decir, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Esa es la petición del Señor. La segunda parte empieza en el versículo 6 hasta el 19, donde Jesús ahora ora por los discípulos. Dice verso 9, otra vez síntesis, después ustedes pueden leerlo todo, yo ruego por ellos, los que están allí presentes con Jesús. Y verso 20 en adelante Jesús ora por los que han de creer luego. Verso 20 dice, no solamente pido por esto, sino por todos los que van a creer por la predicación del Evangelio. Ahora bien, Jesús, fíjense ustedes que en esta oración deja ver algunas cosas muy interesantes en cuanto a la palabra de Dios. Vayan al verso 8 y fíjense en lo que dice. Las palabras que me diste, les he dado a conocer. O sea que se dieron cuenta por lo que dice en la primera parte del verso, no fue algo que se le ocurrió a Jesús en un arrebato loco de inspiración o arte literario y que dijo, bueno, a ver, yo no sé, agarró un ataque místico y entonces les estoy pasando esta información. No, Señor, Él está diciendo que lo que está transmitiendo a estos hombres se lo dio el Padre para que lo pasara a los discípulos. Y bueno, luego, atención con esto, ¿no?
Juan, si nos vamos a la primera carta general que escribió este hombre, en el capítulo 1 nos dice que lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a este Jesús, dice, os lo anunciamos. Así que entonces lo que tenemos aquí es que el Padre le dio las palabras a Jesús. Jesús se la da a los discípulos nos la pasaron a nosotros. Y lo que estoy haciendo yo es lo que hicieron aquellos hombres, es pasarle a usted lo que dice la Biblia. Lo único que tiene que hacer es leer y comprobar si lo que le estoy diciendo es lo que está ahí o, en fin, me la estoy inventando yo. Pero ese es el trabajo, cómo funcionan las cosas. Después tenemos en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, que es lo que vamos a analizar ahora. Y número 3, verso 26, dice, les he dado a conocer tu nombre. Y con esto nosotros podemos observar que la palabra apunta al conocimiento adquirido de Dios. Y cuidado acá con esto, porque no se trata de un conocimiento intelectual, mnemotécnico, es decir, una sistematización de ideas que se ponen en orden, sino que, y lo que es más importante, se trata de un conocimiento relacional con Dios. De tal forma que si yo esquivo ese conocimiento personal, esa relación íntima con Dios, difícilmente o imposible es que pueda alcanzar un conocimiento concreto, real, verdadero acerca de ese Dios. Fíjense, por ejemplo, cómo argumenta Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 2, verso 14 de la primera carta, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, es que el hombre que no tiene la comprensión de las cosas espirituales, por más que se rompa la cabeza, no va a entender nada. El hombre natural, sin la asistencia de Dios, no penetra en los misterios de ese Dios. Lamentablemente, no sé, en este mundo, especialmente cuando hablamos del despertamiento intelectual del hombre después de la Edad Media, se desplazó, se le dio todo el énfasis al racionalismo, o a la razón, debo decir. Es un poco volver a el periodo clásico, donde el hombre abandonó los mitos. Tenemos a Homero, tenemos a Hesíodo, los siglos 8 y 7 antes de Jesucristo. Y estamos en una época en donde el hombre comienza a rechazar esos mitos, esas leyendas, y comienza a hacer preguntas de tipo racional acerca de la creación, del mundo, el origen de las cosas. Y poco a poco entonces va haciendo preguntas y dando respuestas hasta que comienza el hombre a despertar a la realidad del hombre mismo, del pensamiento, y comienza a filosofar acerca de estas cosas. Empieza a darle un énfasis a la razón, y cuidado, es importante usar la razón. Dios nos dotó de la capacidad del raciocinio y hay que utilizarlo. En la Edad Media entramos en un periodo oscuro, no sé si llamarle oscuro, porque no es que eran una partida de brutos por 1000 años que no sabían nada. No, hubo gente de mucho estudio, de mucha escuela. Pero, en fin, cuando llegamos al siglo XV, siglo XVI, hay un movimiento, un retorno a rechazar lo que es la revelación y confiar en la razón, en la manera de pensar del hombre y descubrir la verdad a través del uso o el ejercicio del intelecto. Muchos piensan que empezó en la época de la Reforma esto. Yo me inclino que sí, que creo que la Reforma es responsable de esto. Otros dicen que no, la revolución científica es la que comenzó todo esto. En fin, se inician los tiempos modernos. Y entonces el hombre comienza a echar a Dios y su palabra por la ventana. Y empezamos a tratar de definir a Dios, si se puede, a través del ejercicio de la razón. Pablo, la verdad, nos está diciendo, por más razón que tenga el hombre, sin la asistencia de Dios no puede entender a Dios. En el verso 10 de esa misma carta dice, pero Dios
nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que el hombre por sí solo, sin la asistencia de Dios, no puede conocer las cosas de Dios. Punto. Y luego, verso 12, nosotros, hablando ahora de los creyentes, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Así que notamos que entonces el hombre no tiene una lanza con punta afilada para entrar en los misterios de esa esfera espiritual. Es Dios el que tiene que penetrar a nuestra esfera para traernos la verdad, para traernos las cosas que tienen que ver o compete a Dios. Sin la asistencia de Dios, el hombre, por más perito que sea, no puede entender, no puede conocer las cosas de Dios. Por eso es que nos tenemos que acercar primero a Dios, tener una relación personal con Él y entonces comenzar a conocer las cosas acerca de Dios. ¿Qué dice Jesús? Les he dado a conocer tu nombre. Ahora bien, volviendo al verso 17, fíjense en que dice, santifícalos en tu verdad. Santificar quiere decir poner algo aparte, quiere decir consagrar, entregarse, separar a alguien para Dios, del mundo para Dios, para servir a ese Dios. Y esto se trata de una consagración de toda la vida y para toda la vida. A veces nos desviamos un poco y hacemos algunos líos, pero bueno, el Señor nos dio la provisión de la confesión y el perdón para que podamos entonces seguir adelante con la ayuda del Señor. Y todo lo que nosotros hacemos entonces en la vida cristiana es procurar hacer la voluntad de Dios para nuestro bien o para nuestra vida. Ahora, este tipo de dedicación, este acto de santificación se obtiene siguiendo la verdad. No podemos nosotros separarnos para Dios siguiendo cualquier cosa, siguiendo la mentira, siguiendo el engaño, haciendo interpretaciones descabelladas de la Biblia que se ajusten o sirvan o se amolden a nuestra idiosincrasia personal. No, Señor, soy yo el que me tengo que amoldar a la idiosincrasia divina, no al revés. Para eso Dios nos dejó su santa palabra. No tenemos entonces que dedicarnos a Dios siguiendo mi propia opinión o cuáles son mis ideas acerca de Dios o mis ideas acerca de la verdad, sino que es lo que Dios dice acerca de la verdad o lo que dice acerca de sí mismo. Cuidado con esto, porque la verdad es una cosa, la opinión es otra completamente diferente. El hecho de que yo me haga una opinión no quiere decir que tengo razón, que estoy en la verdad. La verdad no cambia. Es la interpretación que hacemos nosotros de las cosas lo que hace que la verdad, es decir, el concepto que yo tengo cambia, pero no la verdad. Esto es algo que hoy día, no sé, la gente no lo entiende, parece, ¿no? La verdad, para llegar a ser verdad, tiene que estar en conformidad con la realidad. Los hombres en la Edad Media decían que, que la Tierra, el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y para muchos esa era la verdad. No, eso es lo que ellos interpretaban. Eso no era la verdad. La verdad siempre fue la misma, desde que, en fin, el sistema solar, ¿no es cierto?, tiene su mecanismo, la Tierra gira en torno al Sol. Esa es la verdad. Ahora lo podemos comprobar yendo al espacio y observando y los en fin, todo lo que se hace en cosmología. Pero en la Edad Media, bueno, había gente que estaba equivocada. Tenían la opinión de que esa era la verdad, pero eso no certifica de que estaban en la verdad. Y muchas cosas en lo tocante a Dios y su santa palabra gira en esos términos. Muchos dicen cosas que se trata de opiniones, pero no tiene absolutamente nada que ver con la verdad. Ahora, es interesante porque Jesús nos dirige, en este caso, a la verdad que emana de la palabra de Dios cuando dice estas palabras. Noten que cuando dice tu verdad allí, deja claro que la verdad es divina, es producto de Dios y está por encima de las opiniones humanas o de las ideas que tengan los hombres.
Así que cuidado, la verdad entonces no es un fenómeno social, como nos dicen ahora en esta nueva narrativa que da vuelta por allí, diciendo de que la verdad es lo que la cultura hace que sea verdadero para el bien común. Es decir, que ajustamos las circunstancias para poder sacar el mejor beneficio para una sociedad. No, discúlpeme, eso no se lo traga nadie, porque la verdad de las cosas es que si yo veo por mi ventana y hay un árbol plantado en mi jardín y alguien en China dice en la puerta de la casa o en la ventana de la casa del pastor hay un avión plantado en el jardín, la verdad es que es un árbol y no un avión. Y no importa si usted quiere creer que es un avión. Si usted vive en Marte y quiere decir de que tengo una colonia de marcianos en la ventana de mi casa, la verdad es que hay un árbol y esa es la verdad absoluta. No se trata de acomodar la verdad a lo que a mí me parece. Eso no se lo traga nadie en la sociedad. En el campo empírico, esa no es la realidad. Eso es falso, eso es incorrecto. Ese argumento no se sostiene. Así que Jesús dice que la palabra de Dios es verdad, pero hay personas que dicen, no, la palabra de Dios es mentira. Bueno, ¿quién tiene razón? Los dos no pueden estar en lo cierto. O Jesús miente, o los que dicen que la palabra de Dios es falsa son unos mentirosos. Ahora, atención con esto, porque si alguien niega que la palabra de Dios no es verdad, ¿no es cierto? Alguien dice que realmente la palabra de Dios es una farsa, entonces declara que Jesús es el más grande mentiroso que hay en la historia. Porque Jesús dijo que es la verdad. Claro, algunas personas dicen, bueno, pero Jesús fue un gran hombre, un gran profeta, o cosas por el estilo en esa línea. Pero no, discúlpeme, caballero, dama, pero si Jesús realmente dijo que la palabra de Dios es verdad, pero realmente no es la verdad, y esa es la verdad de que es falsa, entonces Jesús es un grandísimo mentiroso, es una persona que no tenemos que prestarle ningún tipo de atención, él no es mi salvador, no lo puede ser, no importa lo que me digan, es un mentiroso, es un mal hombre, y no solamente es un mal hombre, sino que es responsable de que mucha gente en la historia haya derramado en libación sus vidas, creyendo sus palabras cuando era toda una farsa. No podemos decir que Jesús fue un gran hombre. Pero si Jesús lo que dijo fue cierto, entonces aquellos que dicen lo contrario son los grandísimos mentirosos. Y están en serios problemas. Si llamáramos al apóstol Pablo, aquel gran teólogo del primer siglo, y le dijéramos, Pablo, a ver, danos tu opinión en este asunto, ¿qué respondería Pablo? Y ¿saben una cosa? Encuentro la respuesta en Romanos capítulo 3, verso 4, cuando dijo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y se cerró el asunto. Yo estoy seguro que Pablo respondería en esos términos. No sé si citando esas mismas palabras textuales de Romanos 3, pero estaría más o menos dentro de esas líneas. Por ejemplo, hay algunos argumentos. Uno de ellos es que la palabra está llena de errores. Y algunos han intentado enlistar los errores. Hay quienes dicen que tiene errores históricos, errores geográficos, errores cronológicos, errores de carácter científico, éticos y en fin, o morales. Y saben, es interesante porque todos y cada uno de esos errores que levantan algunos fueron debidamente confrontados. Ya se han escrito libros, se han escrito ensayos, se han hecho reportajes. Lo que pasa es que nadie se toma la molestia de ir a esa fuente de información y ver las evidencias. La gente sigue diciendo está llena de errores, pero ninguno puede decir dónde están esos errores y de leer la respuesta que se ha dado a esas acusaciones. Es mucho trabajo. Tengo que ir a comprar libros, leer a los eruditos. Bueno, pero mi querido, si usted no se quiere informar y quiere vivir en la ignorancia, es problema suyo. Pero entonces no tenemos es una gran irresponsabilidad acusar a un libro de ser fallido o lleno de errores cuando yo no tengo la información clara. Se ha respondido a todo eso. Hay un volumen enorme de literatura dando vuelta hoy a nuestro alcance, de personas que han estudiado a fondo este tema. Hombres que inclusive sin ser creyentes, como el que acabo de mencionar, llegó a la convicción de la autenticidad de la palabra de Dios
y que hoy nos está dando la información o la está pasando a nosotros. Errores en las copias. Cuando copiaron los textos, hay errores. Bueno, también eso ha sido respondido apropiadamente ya por una cantidad de eruditos. Otro argumento es que hay una cantidad enorme de manuscritos dando vuelta y hay muchas traducciones de la Biblia. Mire, escúcheme una cosa, hay muchas traducciones de Platón, hay muchas traducciones de Aristóteles, dos grandes pensadores del siglo V, siglo IV antes de Cristo. Tenemos de Shakespeare, tenemos una cantidad de obras traducidas, su obra, mejor dicho, traducida en muchos idiomas. El hecho de que se hagan traducciones no quiere decir que descalifica la validez o autenticidad del texto. ¿Cuántos libros de ciencia se escriben en muchas traducciones y no los tiramos por la ventana porque están traducidos en varios idiomas? El hecho de que se traduzca la Biblia en varios idiomas no la descalifica como un libro auténtico y que diga lo que dice ser. Eso no es un argumento válido. En cuanto a la cantidad de copias, bueno, si vamos a utilizar ese argumento, tenemos también varias copias de estos dos grandes pensadores, Platón y Aristóteles, por ejemplo, y ojo, estoy mencionando a dos que son los más conocidos, y menciono a Platón y Aristóteles porque, en un sentido, aunque muchos no lo quieren aceptar, fueron los que el pensamiento de estos hombres forjó de alguna manera el pensamiento del oeste hasta el presente. Y bueno, tenemos copias de estos individuos y sin embargo no los descalificamos. Nosotros, yo pienso, algunos dicen, bueno, pero, y es irónico, ¿no? Hay quienes dicen, hay tantos manuscritos de la Biblia que es garantía de que no es fiable. Pero saben una cosa, para aquellos que estudian la alta crítica, justamente el volumen de manuscritos, lo que prueba, lo que nos ayuda o lo que documenta a la autenticidad o fiabilidad de la Biblia. Déjeme ponérselo de esta manera. Suponga que yo escribo una carta, hoy en el 2014. Y entonces alguien dentro de, 50 años, yo ya a lo mejor me morí, alguien encuentra la carta y hace una copia de esa carta. La carta original se pierde, queda la copia. Y entonces alguien hace una copia de esa copia. Y entonces pasan 1000 años y alguien encuentra esas dos copias, la segunda y la tercera. Cuando agarra las dos copias y las compara, realmente es difícil determinar si son fieles al original. Lo que podemos decir es, estas dos copias son iguales o semejantes, si se borró alguna letra o algo por el estilo, pero es un poco difícil determinar con dos copias solamente si son fieles al original. Pero si tenemos 10, 20, 30 copias que empiezan dando vuelta y que parten del original y agarramos las 20 o 30 copias y las empezamos a comparar unas con otras, entonces sí, nos vamos dando cuenta que hay una coincidencia, que hay un consenso con, todas dicen que vienen de la misma fuente, están escritas en diferente idioma, estas copias se encontraron en diferente lugar, o sea que a mayor cantidad de copias, mayor documentación tenemos para verificar si la fuente principal es correcta, es fiable o no. Así que ese argumento de que la cantidad de manuscritos que andan dando vuelta descalifican la autenticidad de la palabra de Dios es todo lo contrario, estás equivocado, ese argumento no sirve. Es un argumento de exclusión. Tenemos dos copias de Platón y dos, creo, de Aristóteles, si no me falla la memoria, mis años de estudio. Tenemos alrededor de 5.500 o 5.600 copias del Nuevo Testamento para comparar. Es más, de una cantidad de literatura antigua, no llegamos ni a la cuarta parte de las copias que tenemos hoy del Nuevo Testamento. Nadie cuestiona esos documentos que hoy se estudian en los pasillos de grandes universidades alrededor del mundo. Pero la Biblia sí. ¿Estamos informados? ¿Se está haciendo un juicio justo de la palabra de Dios cuando la acusamos de estar llena de errores? Los eruditos en el campo académico han llegado a la conclusión que los documentos que tenemos son fieles a los originales. Hay mayores evidencias escriturales a favor de la Biblia que Platón y Aristóteles juntos.
Piensen, según Jesús, la palabra de Dios es verdad. Dice allí, sin tapujos, tu palabra es verdad. Y por el contexto de la oración, podemos hacer algunas conclusiones que para mí a lo menos son tremendas y que ponen de relieve la excelencia de la palabra de Dios. Cuán hermoso es que tengamos este libro y que lo estudiemos. En primer lugar, nos habla de que es una palabra dada, no una palabra impuesta. Versículo 8 dice, porque la palabra que me diste les he dado. No es un acto forzado. No es que se nos mete la Biblia de prepo. Y acá debo hacer un juicio a la iglesia histórica, porque es cierto, sí, muchos protestan de que la iglesia ha perseguido y ha metido de prepo las enseñanzas bíblicas. Sí, es cierto, hay que ser honestos con la realidad. Desafortunadamente hay muchos de la historia cristiana que fue un fanatismo enfermo, antibíblico, donde se trató de imponer, inclusive con la hoguera, a personas que no quieran aceptar las enseñanzas o el dogma de la iglesia, y tuvieron que pagar con sus vidas. Se hicieron grandes estragos, grandes errores, pero otra vez, no es que Dios los mandó a hacer eso. Impusieron porque lo que estaban haciendo es no imponiendo la fe, sino imponiendo el sentido de poder sobre las otras personas. Nada tiene que ver Dios en esto, sino el instinto de tener el poder y el control del ser humano, que es la desgracia o ese problema que tenemos desde los orígenes de la civilización humana caída. Cuando el Señor Jesucristo llamaba a la gente, en el capítulo 16, por ejemplo, de Mateo, encontramos diciendo estas palabras. Fíjense, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. En ningún momento Jesús vino a imponerle las ideas del cielo a la gente. No lo encontramos ni una vez haciendo esto. Si alguien quiere, sígame. Ahora, si me sigue, continúa, ¿no es cierto?, el versículo, vamos a ser justos con esto, dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Pero eso no quiere decir de que se me pone la cruz de prepo sobre los hombros. No, si alguien quiere, bueno, esto es la condición, esto es lo que tiene que hacer. Hablábamos en la escuela dominical de la iglesia en la Odisea. El Señor Jesucristo está a la puerta llamando y dice, si alguno oye mi voz, se abre la puerta. Y otra vez noten el condicional. Jesús tiene todo el derecho, como el Dios encarnado, de golpear la puerta y meterse adentro. Es su iglesia. La compró con su sangre, pero sin embargo Él dice, ¿hay alguien que escucha? Bueno, ese es el Dios que se acerca a nosotros. Vuelvo a repetir, y aquí cuidado con la evangelización, porque no se trata de ir a meterles la Biblia por las narices a la gente. Eso no es lo que nos mandó a hacer el Señor. Lo que nos mandó es simplemente hablar del camino de salvación y la gente verá lo que hace. Es una invitación, no un asunto de garrote, a punta de fusil o a cañón, que nosotros llevamos a las personas a meterlos adentro de la iglesia. Esa no es la manera, y ese es el gran error, pienso yo, inclusive en la actualidad, de querer imponer nuestra fe cristiana sobre la gente. No, esa no es la misión de la iglesia. Nuestra misión es testificar, como hizo Jesús, de las palabras del Padre. Los discípulos hicieron lo mismo y nosotros tenemos que continuar esa labor de invitar a la gente a este programa salvífico que ha establecido el Señor. 2, es una palabra que santifica, verso 17. Es una palabra que limpia, es una palabra que purifica, que va lijando asperezas en la vida de la gente, va sacando las rebarbas, los callos, todo lo que, entorpece esa naturaleza adecuada, ese hombre perfecto, ese hombre ideal, ese hombre que quiere, o mujer, ¿no? Hablo en términos genéricos, que Dios quiere de cada uno de nosotros, no solamente del creyente, sino de todo el hombre, los hombres en general. Lo que Dios quiere es la paz del hombre, no amargarle la vida. Es una palabra que va cambiando malos hábitos. Hermano querido, a muchos acusan al cristianismo de que enseñamos cosas malas. Yo no sé, ¿no? Habrá algunos desalmados, pero usted a mí no me puede decir que yo le enseñé alguna vez a que salga a robar un banco. No pague los impuestos. Vaya casi péguele a su mujer si no se porta bien. El nene cuando se haga loco y no hace los deberes, métale un puntapié. Métalo de cabeza en la bañadera. Vaya y agárrese a golpes si un vecino lo molesta o lo insulta, vaya y dele una buena pateadura. No sea tonto.
Eso enseñamos los cristianos. ¿Realmente hay gente que se cree semejante cosa? Nosotros enseñamos la anarquía, la falta de respeto, la actitud de atropello, de descaro, de sinvergüenzadas, de odiar a la gente, de perseguir y arrinconar a las minorías y decirle, tú vas a hacer lo que te digo, te corto la cabeza. Eso no es el cristianismo. Hay gente que se cree que nosotros los cristianos somos el fantasma, no sé qué cosa, el cuco. Nosotros enseñamos lo que realmente nos identifica con el carácter de Cristo, a ser honestos. No que somos perfectos porque la embarramos muchas veces, pero estribamos por lograr ser cada día mejor e invitamos a los demás a hacerlo mejor, a ser honestos, a trabajar, a respetar a la mujer, darle el lugar que le corresponde, tener tolerancia con la gente, de amar a los chicos y educarlos como corresponde, ser responsables con nuestros impuestos, someternos a las autoridades civiles, como enseña el apóstol Pablo, a tener amor por los demás, especialmente por los perdidos, amor por el pecador, no amor por el pecado, pero amor por el pecador. Queremos ir y presentar el amor de Cristo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios que entregó a su Hijo unigénito, y eso es lo que promulgamos. ¿Verdad? Hay quienes promulgan barbaridades, como que hay que agarrar a cierto sector, de la sociedad que no se ajusta a las normas morales de la Biblia y tenemos que meterlos en el Pacífico y tirar la bomba atómica. Pero ese no es un representante mío, ese no representa el cristianismo, esos son locos que están sueltos. Lo que nosotros proclamamos es que la palabra transforma la vida. La Biblia nos ayuda a erradicar vicios que destruyen, no solamente que nos destruyen a nosotros, sino que destruyen la sociedad, nuestros hogares. Nos enseña a ser mejores hombres y mejores mujeres. ¿Dónde vio usted que realmente los pastores se paran adelante, los maestros de Biblia, a enseñar que reventemos este mundo? Eso no es cierto. Es más, si usted lo piensa crudamente, no se lo cree nadie eso. Eso no es así. La palabra de Dios santifica, aparta, entrega a Dios. Número 3, debe ser una palabra recibida, dice el versículo 8. Fíjense en ustedes que eso está lógicamente implícito por la oración. Dice, y ellos la recibieron. Es decir, esto significa aceptar, abrazar. Si aceptamos la palabra, tenemos que aceptar al Hijo. Y si aceptamos al Hijo, debemos aceptar su salvación. Porque para eso vino al mundo. O rechazarlo. Y jugarnos a la quimera de que a lo mejor estuve equivocado y entonces me tengo que encontrar con el juez y pagar las consecuencias eternas de eso. Eso está a criterio de cada uno. 4, es una palabra que revela lo oculto acerca de Dios. No el ocultismo, no tiene nada que ver con eso, sino estoy hablando de los misterios. Y nos educa, porque dice el verso 8, en la tercera parte, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acá quiero hacer un paréntesis y aclarar algo. A veces decir que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. No sé si escucharon eso. Pero Pablo no dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice por la palabra de Dios. Ojo con esto. ¿Y qué está pasando con esto? Bueno, lo que a mí me da la impresión es que Pablo, y otra vez, cuando miramos el contexto, y ustedes lo pueden corroborar después en casa, en el capítulo 10 de Romano, está abordando la historia de Israel cuando estas personas escuchaban a los profetas, pero no podían percibir las cosas de Dios. Y a menos que Dios abriese el oído de ese pueblo incrédulo, por más que escucharan a los profetas, no iban a responder al mensaje. Entonces, Pablo está usando eso como ejemplo para disertar acerca de aquellos que, ya sea en Israel o en los gentiles, todavía se resisten, ¿no es cierto? Y no aceptan
no despiertan a la fe. Pablo acá lo que está indicando es que nosotros cuando oímos, y entonces ese oír produce la fe en nosotros, es por el efecto que la palabra de Dios tiene en el corazón y en el oído del hombre. Porque mucha gente escucha la palabra de Dios, pero no por eso despiertan a la fe. En los tiempos de Jesús muchos escucharon al mismo Jesús predicar y nunca se entregaron a una vida de fe. Nunca vinieron al Salvador para que Él los rescate. En la actualidad hay mucha gente que escucha la Biblia, pero eso no quiere decir de que viven vidas de fe. Entonces, cuidado con esto. La palabra de Dios lo que produce es este proceso de destapar los oídos, sacar las vendas de los ojos, y ahora podemos ver la grandeza de Dios en Cristo Jesús, y entonces Dios inyecta esa fe necesaria, salvífica, porque todo es obra de Dios en definitiva, la salvación es por gracia, no por obras. Y de esa forma entonces llegamos a ser un creyente correspondiente. Nos revela lo oculto de las cosas de Dios. Nos revela a Cristo como Salvador, nos revela los misterios de la salvación y nos la ofrece a nosotros para que la entendamos y la recibamos. Y por último, y esto es triste, es una palabra que causa rechazo. Verso 14 dice, yo les he dado tu palabra. ¿Y qué hace el mundo? Dice, y el mundo los aborreció. Y la razón no empieza a disertar acerca de por qué el mundo los aborrece. No, simplemente dice, porque no son ellos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Somos extranjeros. Así que fíjense qué interesante, porque la palabra tiene este efecto. En lugar de producir la simpatía de la sociedad, y esto es algo terrible que está pasando con el cristianismo, que estamos desesperados por ir a buscar la simpatía de la sociedad. Que la sociedad no nos trate mal, que nos quieran, que nos amen, ¿no es cierto? Pero, mi querido, esa es la realidad. Cuando nosotros nos agarramos de la palabra de Dios, lo que implica es persecución. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando nosotros abrazamos la palabra de Dios y después de estudiar y darnos cuenta, realmente hay errores y descubrimos que no los hay, el mundo nos tira para un costado y dice, no sos de los nuestros. Al diablo contigo. El efecto que produce la palabra de Dios es el desprecio del mundo. No digo que toda la gente que hay en el mundo odia a los cristianos, eso no es cierto. Hay gente muy linda que nos aprecia igual. Personas que aprecian lo que hacemos o lo que decimos, simplemente que no aceptan nuestra fe. Bueno, está bien. Hay gente buena. No estoy diciendo que están todos con un cañón buscando dónde hay un cristiano y entonces ¡pum! Pero en líneas generales hay una maquinaria filosófica en este mundo que va contra Dios. Hay sistemas que se burlan de Dios. Yo veo muchos programas, me gusta ver un programa, no voy a decir el nombre porque no quiero hacer propaganda, pero hay un programa de un comediante que hace un programa serio que aborda temas sociales, políticos en Estados Unidos. Y me gusta mirarlo porque puedo pulsar la opinión pública no cristiana. Y me da un poco entonces de perspectiva para poder ver cómo responde la Biblia a eso. Y este hombre cuando habla de los cristianos o de cualquier religión, pero los odia, aborrece la religión. Y este hombre no tiene pelos en la lengua, lo ventila, hace burla, se mofa, humilla a la gente que abraza una religión, cualquiera sea, no solamente cristiana. ¿Pero por qué tenemos que estar sometidos a humillación o al desprecio? ¿Por el hecho de que yo abrazo una fe en Cristo como mi Salvador personal, soy un monstruo en la sociedad? Si hablamos de tolerancia, ¿realmente el mundo manifiesta tolerancia? Se nos dice a nosotros que somos intolerantes, es verdad, hay algunos intolerantes. Pero eso no quiere decir que el cristianismo es una filosofía intolerante. No, los hombres que abrazan una interpretación equivocada del cristianismo puede ser que sean intolerantes, pero la fe no es intolerante, Cristo no es intolerante, Dios no es intolerante. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para salvar a las personas, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Lógico, si nosotros le decimos a Dios, me importa un pepino la salvación que tú aprendes, Dios entonces con esa persona va a ser intolerante. Cuando llegue el momento le va a dar el pago de su desafío. Tiene que ser así, porque un Dios justo no puede pasar por alto un acto de injusticia moral y espiritual. Entonces Jesús en esta oración nos deja percibir a grandes rasgos la excelencia de la palabra de Dios. ¿Y en dónde descansa esa excelencia de la palabra de Dios? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y esa palabra vino al mundo y anduvo entre nosotros. Se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y esa palabra, esa carne, vino para morir en la cruz del Calvario, para darnos a nosotros la palabra de Dios hecha carne, la salvación de nuestras almas. Y no solamente eso, sino adentrarnos en los misterios de Dios que están plasmados en su bendita palabra, y de donde nosotros podemos extraer enseñanzas profundas que no solamente van a hacer temblar nuestras almas, sino que nos van a ayudar a vivir una vida mejor mientras vamos de paso por este mundo. Y entonces eso es lo que pone de manifiesto la excelencia de la bendita palabra de Dios. Abre tu Biblia, escucha a Dios. Es cierto que algunos la cuestionan, pero investiga. Te invito a que leas, que te informes, que seas justo en tus opiniones, que tus opiniones se ajusten a la verdad y no al revés, porque ese es el grave error que se está viendo en nuestros tiempos. Quiera Dios entonces que en estos días podamos apreciar el valor inefable que tiene la palabra de Dios, que es verdad, para el correcto funcionamiento de nuestras almas, el destino eterno de ellas y para nuestro andar cotidiano en este mundo. Padre bendito, muchísimas gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque ella nos habla de ti. Gracias porque nos dirige al Salvador. Y gracias porque tu palabra nos enseña a vivir amando. Es cierto, Señor, que muchos han usado y siguen usando este libro santo para hacer la guerra, para lastimar a la gente, para desposeer a los feligreses, para mentir, para hacer cosas que tú descalificas. Gracias, Señor, porque en ella hay verdad y luz. Y aquellos que escogen ir por las tinieblas, incluso usando la Biblia como pretexto o excusa, tú tratarás con ellos debidamente, quizás en esta vida, pero especialmente, Señor, en la que viene. A nosotros, ayúdanos a entender el misterio de tu santa palabra y que podamos usarla en una forma eficaz, como dijera el apóstol Pablo, que tracemos rectamente esa bendita palabra de Dios para salvación de las almas. Porque te lo imploramos, oh bendito Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.